este orden, que es el orden de la consagración o de los consagrados, ¿verdad?, que no quiere en absoluto formar una iglesia, sino que ser cuerpos de consagrados que se formen y mutuamente en el ejercicio de un cierto orden, no es solamente una propuesta, es algo que está vigente ya de hace 25 años. Y a este punto, obviamente que debemos declarar de que el gran escollo que hemos tenido en el desarrollo de este plan que Cristo hizo bajar y que Cristo definió en un libro, en un escrito que tiene su historia, que se llama el libro de la ley de los consagrados, ¿verdad?, nos advierte y nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo restaurar cuando nos caemos, etc. O sea, Cristo se ha ocupado de todo, es un buen gobernante, es un buen guía, es un buen Dios, por lo tanto no nos va a dejar al amparo si nos da un mandato. Si nos dio un mandato a través de una dispensación en tiempos tan turbulentos como estos, es obvio que tenía que darnos herramientas. Bien, ahora, el presbiterio es el punto más alto del sacerdocio terrenal. La experiencia nuestra y la experiencia de la historia con los sistemas sacerdotales arónicos desde el tiempo de Moisés ha sido que en el presbiterio se han generado casi la gran mayoría de los problemas. Basta ver la historia. Y la gran mayoría de los problemas, ¿por qué? Porque la orden de Melquisedec, ¿no?, es una orden que se relaciona directamente con los poderes del reino. Y por su rol, muchas veces, no es que debe confiar la autoridad de la consagración en el presbiterio. Los territorios, las misiones, la expansión. Mientras más grande, más expansivos seamos, ¿verdad?, el presbiterio siempre es más importante. Porque son los que debieran guiar y fomentar el buen uso y desarrollo de los sacramentos, a los bautizados, organizar los círculos de creyentes, estar a cargo de las zonas de misioneras. Entonces son muy importantes. Si el presbiterio actúa correctamente y es un buen presbítero y entiende el sentido del plan y del servicio, entonces lo que tenemos es un gran desarrollo. Y eso facilita la labor de Melquisedec en la expansión. Si yo, Melquisedec, estoy en Santiago y tengo buenos presbíteros, entonces yo me puedo ir a Arica. Y si en Arica tengo buenos presbíteros, yo me puedo ir a Lima. Y si en Lima dejo buenos presbíteros, yo me puedo ir a Quito. Es decir, porque el Melquisedec tiene todos los poderes para hacer crecer de la nada, una obra. Sin embargo, el presbítero necesita por lo menos 2 años de un trabajo en equipo para hacer brotar exactamente lo mismo que podría hacer 1 o 2 Melquisedec. Porque 1 o 2 Melquisedec tienen tanto poder como muchos más. Por lo tanto, si Melquisedec tiene que ir abriendo porque tiene mayores poderes, debe dejar en cada lugar presbíteros suficientes que siguen haciendo crecer esta siembra, que la cuiden, que fomenten que otros lleguen al presbiterio. Y ellos mismos, ¿verdad?, los mismos presbíteros deben prepararse para la evolución de su sacerdocio, que es una instancia en donde Cristo, ¿verdad?, sentencia el tiempo que han tenido no solamente como presbíteros, sino también su lealtad a los sacramentos y su condición de testimonio en los bautizados, etc. Y si han tenido o no los 153 bautizados, cómo los han fomentado, cómo los han hecho crecer, etc. Ese momento, que son 12 días en donde el presbítero se retira a conversar con Cristo, es como su examen, ¿verdad? Es en donde Cristo le dice, bueno, ahora te llamo a Melquisedec, o te dejo un tiempo bajo evolución y te da la calidad de aprendiz para que entres a Melquisedec en un tiempo más largo, porque quizás te falten algunas cosas. Eso lo decide Cristo en ese retiro, ¿verdad? Entonces, el presbítero tiene un lugar donde ascender y tiene deberes para hacer crecer. Bien. Cuando los problemas humanos, los egos, ¿verdad?, la vanidad,
el sentido del mandato malentendido o del mando malentendido. Si se dan dentro de los bajos sacramentos o bajo el bautismo o el bautizado, es fácil de detectar, porque hay están incluso los presbíteros sobre ellos. Pero cuando se da en el presbiterio, que cuenta con la confianza de Melquisedec y tienen toda la responsabilidad hacia la siembra, cualquier error, cualquier palo entre las ruedas produce una cadena de tensión, como una cadena, estas cadenas industriales, que basta que con que uno ponga mal el tornillo y toda la máquina empieza a quedar mal. Es una cadena que no se puede romper. Y sin embargo, cuando dentro del presbiterio surgen estos problemas, nos empezamos a desestructurar. El gran problema entonces, históricamente, que se han tenido, mire, no acaso, ¿quiénes eran los que acudieron al llamado Constantino? Fueron los encargados de las comunidades, esas místicas que se reunían bajo las cavernas, que muchos de ellos eran mujeres, muchos de ellos, la gran mayoría, ¿no? Yo estuve en Roma, estuve en esas cavernas, conozco esa historia, y la mayoría de esas eran mandadas por mujeres. Pero ¿quiénes fueron al llamado Constantino, el emperador, etcétera? Los presbíteros. Y esos presbíteros, todos varones, ¿qué hicieron? Se plegaron al Imperio de Roma. Y finalmente cedieron la iglesia al Imperio de Roma. Y de ahí comienza la tragedia del cristianismo. Entonces, históricamente, los males que se dan dentro del presbiterio, que es este grado del sacerdocio que prácticamente pasa a ser fundamental, han sido nuestros grandes problemas. Un buen presbítero significa una gran misión, un buen desarrollo. Un mal presbítero significa un gran problema. Fíjense, aquí un bautizado más o menos puede ser corregido, pero no tiene mayores efectos. Tiene efectos para sí mismo, pero no para los demás. Un presbítero tiene efectos para sí mismo y tiene un desastre para los demás. Siendo esa la situación, independientemente del presbiterio que dentro de la consagración se da, históricamente ha sido así. ¿Y por qué? Porque aquí es donde se condensan esa sensación del hombre de tener poder, de tener control, de tener gente a cargo. Por lo tanto, si esa persona no llega con el sentido crístico, no llega con la misión clara, no llega con el mandato, que es crecer, que es llegar a tener 153 por cada uno, que es llegar a consagrar a muchos, que es luchar contra la apostasía. Si se pierde ese mandato, si se pierde ese sentido, ese presbítero comienza a jugar para el enemigo. Comienza no solamente a atornillar al revés, empieza a traer todos los viejos vicios del enemigo, de la apostasía dentro de la consagración. Existe también esa necesidad del ser humano de recibir jinetas, de recibir nombramientos, que se le dé el sello al presbiterio y se empeñan en llegar. Una vez que llegan y tienen la jineta según ellos, o se le entregó una cierta categoría y se lo nombró a cargo una zona en donde tiene 10, 15 personas a cargo, pareciera como que si el otro lado se metiera por algún lado que no sabemos por dónde es, que sabemos que es por el lado humano, etc. Y esa persona, en lugar de convertirse en un guía, en un orientador, en un formador, se convierte en un déspota. Y en lugar de hacer crecer, empieza a achicarse. Siempre tienen los mismos 15, después 14, después 7, y siempre más secta, siempre una secta pequeñita. Y eso hace que Melquisedec tenga que salirse de su tarea para ir a controlar aquello, para ver qué está pasando ahí. Y eso hace de que no crezcamos, porque Melquisedec no está dedicado a ejercer poderes, porque tiene que dedicarse a corregir lo del presbítero. Y te encuentras con 7, 8 personas deformadas. Entonces, eso que se da en el presbiterio, se da también en las iglesias. Cuando tú nombras y lo pones a cargo de algo, ¿verdad? Se pierde el sentido, se pierde el objetivo, y nacen los falsos líderes, falsas las rencillas entre ellos,
Los partidismos, yo estoy con él, no, yo estoy con él. Las divisiones, no, yo me voy a mi grupo. Es decir, eso que se da en las iglesias también se da acá, porque es un factor humano. Es un factor humano. Por lo tanto, ¿cómo nosotros luchamos contra eso? Para evitar eso. La clave está en que desde que las personas entran en este camino de consagración, hay que ser muy estricto y fomentar desde siempre que el objetivo principal es servir al plan del reino, y que nosotros somos y nos estamos preparando para ser combatientes del reino, que nosotros no hemos llegado a ninguna parte hasta no llegar a la relación personal con Cristo que nos muestra el camino al Padre, y que mientras no tengamos ni obtengamos la altura de Melquisedec, no hemos llegado a ninguna parte. Con ese criterio, y con el criterio de que aquí nosotros estamos por un sentido y por un mandato, y que si no se cumple ese sentido y ese mandato, entonces no es. Entonces para nosotros puede resultar simple. Esto que tú estás haciendo, hermano o hermana presbítero, ¿va en el sentido crístico de esta misión? ¿Va a cumplir los mandatos que Cristo ha delegado sobre esta dispensación? ¿Cumple con los propósitos crísticos de hermandad, reciprocidad, igualdad, formación, información, capacitación, siembra? ¿Cumple con esos criterios? Crecimiento, expandir la luz, ser la sal de la tierra. ¿Cumple con esos propósitos? Si la respuesta es no, no hay pretexto. Si es no, está en contra. Si es sí, aunque tengas errores, se puede corregir. Y sobre eso, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que ser muy estrictos, porque Cristo es estricto con nosotros. Con la orden de Melquisedec es sumamente estricto. Y nosotros tenemos que ser estrictos, no en el enojo, o en la rabieta, o en el golpe en la mesa, o en el grito, o en el mando. Tenemos que ser estrictos en la forma, en el contenido, en la explicación y en la toma de resoluciones para que estos males salgan de una vez por todas. Y tenemos que empezar de acá, desde el bautizado. Ahí tenemos que empezar a corregir todos los factores humanos que se colocan en contra del plan de Cristo. Ahí, en ese compromiso, en ese primer año. Si en ese primer año nosotros logramos corregir todos esos vicios humanos, el resto del camino se hace más simple. Si nosotros en ese primer año somos negligentes y lo dejamos estar, lo que estamos fomentando es un pequeño monstruo. Porque estamos trabajando con el factor humano. Es espiritual, es un mandato de Cristo. Pero el factor humano siempre nos va a jugar en contra. Y porque el factor humano es el factor más débil por donde se infiltra el mal. Si el enemigo tiene que hacernos fracasar, no nos va a hacer fracasar oponiéndose a la doctrina, o colocándonos grandes pruebas en el mundo, porque nosotros estamos preparados y hemos pasado por eso. ¿Dónde nos caemos? En la cosa sutil, en la cosa humana, en esa cosa de que emocional, o en el dinero, o en la familia, o en la pasión. Nosotros hemos perdido muchos sacerdotes, hombres y mujeres, porque en un momento de pasión han preferido una relación absoluta con una persona absolutamente fuera de la fe, ajena a la fe y muchas veces contraria a la fe, por pasión. Luego se fue la pasión y ahí vienen: hermano, ¿qué puedo hacer para volver? Hermano, no sé por qué lo hice. Esas son las formas en que el mal tiene de envolvernos. Por eso el trabajo es intenso, es cierto, pero este orden que Cristo nos dio, y ese es el motivo por qué Cristo nos dio un orden, y nos dio la dualidad, y nos dio una ley, y nos da una forma, nos da herramientas, oráculos, discernimientos, tipos de meditación, tipos de oración, tipos de retiro. ¿Por qué nos dio todo eso? Porque Cristo sabe que el factor humano, por un lado, y el enemigo, por otro lado, van a intentar hacer caer cualquier obra, cualquier tipo de dispensación del reino, a cualquier nivel en donde el hombre esté involucrado y en donde el hombre tiene que involucrarse. Bien. Dicho eso, entonces,
el presbítero, junto con las personas que ya están más avanzadas dentro del bautizado, tienen hoy día una tarea muy importante, que es la de hacer crecer lo que ya tiene y expandirse hacia lo que todavía no ha llegado o no ha recibido esta posibilidad. Nosotros, desde el año 2012, existimos del año 91, ¿verdad? Nos organizamos bajo la ley del año 97, y el año 2012, al cumplir 21 años, estructuramos por mandato de Cristo los círculos crísticos en donde todos los creyentes pueden participar. Y además se acuñó otro concepto, que es el movimiento de fe. Y eso lo vamos a explicar ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros fue muy importante este paso, porque hasta el 2012 Cristo nos tuvo en un grupo que fluctuaba entre un centenar de personas, ¿verdad? Nos tuvo durante mucho tiempo en aprendizaje del sacerdocio, ejercicios de poder sacerdotal, doctrina, etc. Fueron años muy intensos donde pasaron muchas cosas, pero en donde se supone que teníamos que salir como grandes sacerdotes. Se haya cumplido o no se haya cumplido su objetivo, Cristo siguió con su plan, no nos esperó. Y en 2012 dice: ahora se abren y comienzan a formar círculos para consagrar a muchos creyentes. Hoy día estamos en ese empeño. Y en ese empeño el creyente, ¿verdad?, es llamado a conformar los círculos crísticos de creyentes, en donde enseñamos esta fe, la fe en el Cristo vivo, ¿verdad?, dónde está Cristo, quién es Cristo, etc. Enseñamos la oración, cómo se debe orar, la diferencia con el rezo, los métodos de oración, no cometer ciertos errores en la oración, etc. La meditación como un elemento para entender y escuchar nuestro espíritu, ¿verdad?, y a Cristo, no como un ejercicio de relajación, sino como una forma de aquietar la mente, las emociones, para escuchar y entender mejor, incluso el Evangelio. Leer el Evangelio en un estado meditativo no es lo mismo que leer los Evangelios en un estado mental de buena disponibilidad intelectual. Hay un estado espiritual, además del mental, que nos sirve. Eso se llama para nosotros meditación. Enseñamos aquello, ¿verdad?, y sabemos distinguir entre los creyentes, ¿verdad?, que hay creyentes que son irregulares, que van, que vienen, que un día oran, otro día no oran, que les cuesta meditar, que no leen el Evangelio, pero vienen, están de acuerdo con nosotros, van y vienen. Bien, entendemos que todo ese grupo de personas, ¿verdad?, no tiene por qué ver cerradas sus puertas por falta de fe, por inconsistencia, por lo que tú quieras. Siempre tiene que haber una puerta abierta para que lleguen a Cristo. Esos son para nosotros parte del movimiento. Le llamamos creyentes inorgánicos, porque no tienen capacidad de organizarse ni pertenecer a algo. Pero son creyentes y quieren encontrar. Y eso es lo que nosotros llamamos movimiento, ¿ya? Donde todas estas personas tengan acceso a algún evento al año, 2 eventos al año, 3 eventos al año, o varios eventos locales, ¿verdad?, en donde se integren, conozcan, en donde les llegue material, etcétera, donde se sientan ligados a este camino. Ese es el concepto del movimiento. Y luego tenemos el creyente que es más orgánico, que sí ora, que sí medita, que sí quiere aprender, que sí quiere entender el Evangelio, etcétera, y es más constante. Para nosotros ellos son los creyentes orgánicos. Dentro de esos creyentes orgánicos, ¿verdad?, entonces nosotros tenemos una política de enseñarles el liderazgo para que ellos se pongan a la cabeza de núcleos de creyentes, líderes que, no siendo bautizados, no siendo sacerdotes, puedan de alguna manera ya ejercer el poder de la fe.